Omar Sixto, bienvenido al programa, buenas tardes. Camilo, un gusto siempre. Un gusto, tantos años esperando a conocerte, 35 años, y nos conocemos en el medio de la semifinal del fútbol. Que yo no lo veo, pero me imagino que haya mucha gente en esto. No, y cómo está ese partido, pero bueno, Ajá. pero después Así abrimos. que, oye, podemos decir lo que querramos. Porque... Exacto, que ni el sol nos da. Pero bueno, después abrimos un espacio y nos tomamos un cafecito por ahí. Exactamente. Oye, la primera pregunta que quiero hacerte, ¿tú crees que el pecado capital de los cubanos, el mayor error, fue que los cubanos creyeron en ese cambio político que la gente quiso y que propició la llegada de Fidel Castro? ¿Que creyeron que era necesario hacer eso? ¿Ese fue nuestro pecado capital, El crees tú? pecado capital de nuestros padres y abuelos fue querer un cambio, que pensar que necesitaban un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el país se lanzó y abrazó a una pandilla de gente que bajó de una montaña sobre tanques de guerra y jeeps militares a conquistar una república. Una república que tenía defectos, que estaba bajo un gobierno autoritario, que no era dictadura. Hay que decir que no era una dictadura, era un gobierno muy autoritario, porque todavía existía el poder judicial. Fidel Castro lo liberaron bajo el mandato de Exacto. Batista, lo liberó el poder judicial y había un poder legislativo. O sea, era un autoritarismo fuerte, pero era un autoritarismo, no era una dictadura. Pero Dictadura fue lo que se instauró en mayo de 1959. recordemos, Omar, que en la revista Bohemia, la legendaria revista Bohemia del señor Quevedo, Fidel Castro publicaba sus artículos. Yo las No se tengo los aquí toda la censuraban. colección, todas. Es una maravilla. Esa Bohemia es una maravilla. Por cierto, ya que estamos en este plan, que lo sepa todo el mundo, la primera versión en español del Viejo y el Mar la publicó Bohemia con una traducción de Lino Novas Calvo. Hay que decirlo, ¿eh? Era una muy buena revista, lo que estaba al servicio del cambio, al servicio de Castro y de Exacto, muchos otros. Y exacto. cuando tú pones en una sociedad, le implantas la idea de que hay que necesitar un cambio, eso acaba de pasar en México en el 2018, que había que hacer un cambio, que gane cualquiera menos el PRI. Cuando le instalas a la gente en la cabeza un cambio, las sociedades se pueden tirar por un abismo, puede salir bien o puede salir como nos salió a los cubanos. Bueno, y como le ha salido a varias sociedades en Europa y el La propio humanidad no Estados aprende. Unidos, no aprendemos que decimos, bueno, como los candidatos electorales eran tan malos, voy a votar por el menos peor. Y el embarque es tremendo. Segunda pregunta, tú aseguras que ya desde finales del año 1961 se manifestaban evidentemente los primeros indicios de un colapso económico. Mi pregunta es, Omar, ¿la gente no detectaba la brecha entre la retórica oficial y la práctica del gobierno o no querían detectarla? Porque mi madre, que era una muy entusiasta revolucionaria, lo veía todo bien. Y mi padre también, es lo que yo recuerdo. Son las dos cosas, son las dos cosas. Por un lado tienes el discurso oficial que era muy convincente. Fidel Castro sería todo lo que sea, pero era un tipo bastante convincente. Y aparte, estaba todavía la inercia de esa Cuba que empezaba a desaparecer. O sea, empezaban a desaparecer productos, pero la gente le daba un voto de confianza a este orador orante que se la pasaba hablando en la televisión, que hablaba más que en las plazas, hablaba en la televisión casi diario, que prometía que ahora vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Incluso el sector privado durante todo 1959 lo apoyó bastante. Lo apoyó, le otorgaban créditos al INRA, le dieron equipos y al final a todos los confiscaron. Pero la brecha empezó desde casi, en mediados del 60 ya empezaron las primeras escaseces y ya en 1962, que fue la crisis, la primera gran crisis que tuvieron que poner racionamiento y lo pusieron de manera temporal, que ya lleva 67 años, ahora se los quitaron porque ya no tienen ni tampoco ni para darles eso. Pues hay que decir que a nuestra generación al menos jamás se nos dijo que ese racionamiento, que esa libreta de abastecimiento era temporal, ¿eh? Era temporal, por Era supuesto. temporal. Oye, ¿y cuál fue la primera medida, en tu opinión, la primera medida económica de Fidel Castro que ya desbrozó el camino hacia la debacle, hacia la miseria, hacia el desbarajuste total? La primera. Bueno, lo primero que él hizo primero unas medidas que de todas formas no eran radicales. Ya después, cuando ponen la primera reforma agraria en mayo del 1959, los cubanos estaban escuchando los discursos, pero pensaban que les habían cambiado las reglas del juego. No, les habían cambiado el juego completo. Y a partir del INRA, Fidel Castro tomó el poder totalitariamente, y ahí vienen las confiscaciones y las nacionalizaciones de octubre de 1960, que ya para 1961 tenían completamente la economía en sus manos y no sabían qué hacer con ellas. Ellos decían que podían hacer, pero no sabían hacer nada. Estamos hablando de una de las economías más dinámicas de América Latina en ese momento. Próspera, una economía próspera, y que aparte, tan mala suerte tenemos los cubanos,
En 1959 y 60 es la etapa que empieza la eclosión del turismo, la industria turística mundial. Nosotros hubiéramos estado ahí en el mejor momento de Cuba. En el mejor momento de Cuba nos cayó esta plaga. O sea, la economía cubana estaba muy buena. Y por cierto, te digo, cuando venga la reconstrucción que va a venir, se va a levantar bastante rápido. Vamos a levantar mucho más rápido la economía que el tejido social. Hombre, que tenga usted boca santa, ¿eh? Oye, por cierto, Omar, la reconstrucción material de Cuba a muchos les parece imposible. ¿De verdad tú crees que eso va a ser posible? No, es muy fácil. La reconstrucción material ¿Por qué? Cuba es una maravilla. Cuba está localizada en uno de los mejores lugares. Hoy hay una guerra por el estrecho de Hormuz. Cuba es casi un estrecho de Hormuz. Cuba está rodeada de playas. Cuba tiene la tierra más fértil que tenía el Caribe. Está hoy día, gracias a Dios, cubierta del maldito marabú que nadie quiere, que yo lo adoro, porque está cuidando la capa del suelo. Para cuando lo quitemos el marabú ese, Cuba se va a dar de todo. Yo tengo varios libros que van a salir este año y el próximo. Y desde el siglo XVI la gente se queda maravillado de que en Cuba sembrabas algo y salía las cañas de azúcar eran como nunca en el mundo. Sembrabas una mata de plátano y tenías un platanal en un año. Unos conquistadores soltaron unos cerdos en 1519. Cuando regresaron en 1523, estaba completamente lleno de cerdos, ya no sabían qué hacer con ellos. Y bailaban danzón. Por eso fue después, Oye, a finales del 19. O sea, ¿tú crees que la reconstrucción material La material es posible? Pero ¿y la social? Va a hacer falta muchísimo dinero. ¿Y la social? ¿La reconstrucción social? Esa va a durar mucho más. Y de hecho, el tronco, yo siempre digo que el tronco de Cuba, de la nacionalidad cubana, ya se torció. Son 67 años. O sea, lo que va a venir no es lo mismo ni que lo que quitaron en 1959, ni la Cuba que dejamos nosotros. Yo me fui en el 95. No sé tú cuándo. Yo igual, yo en el 95 también. En el 95 parece que todo el mundo se fue ese año. Sí. Bueno, somos la generación que estamos aquí. Sí. Y esa Cuba que nosotros dejamos en el 95 es la nuestra, pero no era la de los que se fueron en 1960 y no tiene nada que ver con la que está ahora. Que claro. Nosotros llegaremos, vamos a ser aliens, pero al final todos somos cubanos y todos traemos esa isla y esa nación en el... Bueno, Jesús Díaz decía que los cubanos, todos los de aquí, de allá y de acullá, estábamos condenados a entendernos. Oye, tú hablas de la victoria simbólica del deshielo de Obama. Lo de Obama fue la última oportunidad que tuvo el régimen para arreglar el desaguisado. Eso fue como para ellos ganarse la lotería, pero como ellos viven en un mundo endogámico, que solo hablan entre ellos, que solo no entienden cómo funciona el mundo. Acuérdate que nunca ninguno de estos que está sentado en unas poltronas esas blancas refrigeradas hablando y diciendo de planes, ellos nunca han tenido un empleo productivo, no saben cómo funciona el mundo, no saben que existe un mercado, que existen cosas. Obama les abrió las puertas. Hubieran tenido la oportunidad mágica de insertarse nuevamente en el sistema económico norteamericano, manteniendo su horrible y triste dictadura. Eso fue increíble. Sin embargo, bueno, no lo puedo decir en radio, pero es... Ya. La regaron. Ajá, esa palabra. Omar Sixto es historiador y es empresario. Tiene... Ninguna de las dos cosas soy muy bueno, ¿eh? Bueno, pero lo eres. Chico, tienes que venir al programa otra vez. Por cierto, sé que vienen próximos libros. El tren de los Egos, sobre el primer ferrocarril de Hispanoamérica, construido en Cuba en 1837. Sí, fue primero que en España. Primero que en España, ¿de verdad? Claro que sí. Y lo hicieron cubanos, lo hicieron criollos. ¿De verdad? Sí. Y viene una historia de La Habana desde el año 19 hasta el 1893. Sí, ¿cómo puedo conseguir esos libros? Me encantaría, de verdad. El tren de los Egos está a punto de salir, debe salir a agosto, septiembre. Nos avisas. Yo voy a demorarlo un poco más porque no da tiempo a hacer tantas cosas. Tú tienes una empresa de ropa militar y material táctico. Es una empresa fabricante y diseñamos no solo ropa, sino calzado, hacemos de todo y equipo táctico para ejércitos. ¿Un día vas a contar esa historia aquí? ¿De cómo te convertiste en empresario? ¿Del ejército? Cuando sales de Cuba tienes que hacer lo que sea. Duermes en la calle 3 días y lo primero que te pasa, si me hubieran puesto a vender limonada, yo sería el mejor limonero. Me cayeron zapatos y empecé a dar zapatos. Oye, tú sabes que un día Carlos Alberto Montaner contó que cuando él daba clases en una universidad de Puerto Rico apareció un amigo cubano y le dijo, contra Carlos, ¿hay algo para mí aquí? Y él le dijo, mira, perdóname, pero la única plaza que queda es en el departamento de lingüística para dar griego antiguo. Y el hombre le dijo, coño, déjame probar 2 meses a ver si le puedo entrar a eso. Griego antiguo. Exactamente. Yo hoy en día te puedo fabricar los zapatos y a mí no me gustan los zapatos. Yo casi ni tengo. Pero bueno, eso pone el pan sobre la mesa. Oye, Omar, vamos a hacer algo.
vamos a hacer algo. Yo no sé cuál es tu tiempo, tu disponibilidad, pero me Mira, gustaría... el 11 de julio de 2021, Sí, yo traspasé muchas cosas de mi trabajo de negocio y me sí, dediqué más a dedicarle un poco a ver si... El problema de Cuba es más humano, hay que sacar a esa gente, ya. volverlos, regresarlos a la civilización. Eso es lo que más me preocupa a mí. El tema político hay que quitarlo, sí, pero hoy en día es regresarlos. Ahora mismo Sí, está otra vez sin luz, sí, completamente el sí, país sí, sin se luz. cayó. Es que Tercera vez es en menos de una civilización semana. contra barbarie. O sea, Volvemos. la gente está literalmente muriendo, Sí, muriendo. sí, Tú sí. solo, yo siempre pienso, un viejito que viva en un piso 7 u 8, ¿cómo tiene agua? ¿Quién lo cuida? ¿Quién le llevó el alimento? La gente está muriendo. Y que no tenga familiar en Miami o en España. Exactamente. No, Omar, yo te pido, en la medida de tus posibilidades, de tu disponibilidad, volverte a invitar al programa para hablar, por ejemplo, de ese primer ferrocarril de Hispanoamérica construido en Cuba en 1837, Es por una historia ejemplo. maravillosa. Te lo pido, vaya, con toda humildad, porque yo sé que los historiadores, los intelectuales siempre tienen mucho prejuicio con los medios de No me pongas comunicación. intelectual. Yo no soy Bueno, intelectual. Yo pero a soy ver, les cubano. da como repelús venir a los medios de comunicación. Yo en Cuba, por ejemplo, siempre tenía una bronca con los escritores, con los artistas, con los pensadores, porque decían, yo ir a la televisión contigo, como si yo le estaba pidiendo que cantaran con Fara María, por Dios santo. Pero bueno, a ver si venimos una tarde, si te vienes una tarde Cuando y nos quieras. tomamos un café y nos conocemos por fin. Venga. ¿Vale? Omar, Sixto, gracias, gracias, gracias y un abrazo grande. Un abrazo igual para ti. Cuídate mucho. Igual.